Muy bien, estamos todos sentados. Normalmente se nos hace corto el tiempo. Ya nos hemos saludado a todos. Muy bien. Bueno, también saludamos a las personas que están en YouTube. Aquellas que a lo mejor nos ven no desde la playa, no creo, que en la playa, imagínate con el sol, la arena aquí, el móvil, no creo, pero sí que algunos están de vacaciones, así que les saludamos y deseamos que estén descansando. A ver si puedo abrir el agua esta. Ahí va. ¿Cuántos conocen la historia de Esther, el libro de Esther? ¿Os gusta? Es una historia que cuando la lees pareciera a veces un cuento, por como los personajes muy marcados, lo que pasa, la narrativa, ¿verdad? Y hoy quería que pudiésemos hablar sobre la historia de Esther, teniendo en cuenta también mucho el contexto que se vivía ahí, en el Imperio Persa, en la ciudadela de Susa, una de las 3 capitales del Imperio Persa. Así que vamos a hablar un poquito primero del contexto, para simpatizar un poco con Esther. Y también saben que uno de los principios que hay a la hora de interpretar la Escritura es poner las cosas en contexto. Porque hay un principio que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto para lo que quiera decir. Parece un trabalenguas. Pero lo que quiere decir es que si yo saco un versículo y no cuento toda la historia, con ese versículo yo puedo decir lo que quiera. Eso es lo que viene a decir. Entonces, no solamente para no estar errados, sino para un poco simpatizar con este pueblo que es el pueblo israelita. Un pueblo que ustedes saben que después de la muerte de Salomón se dividió el reino de Israel en 2 reinos. Estaba el reino del norte, ¿verdad? Y estaba el reino del sur. Entonces ya eso fue algo difícil, por así decirlo, para el israelita, una separación dentro de la nación, dentro de un pueblo que va como una familia. Luego hubo la primera deportación, el reino de Asiria, ¿verdad? Conquistó el reino del norte, y en el reino del norte estaba la capital de Samaria. ¿Y qué pasó? Que los samaritanos, las personas de la capital de Samaria, se mezclaron con los asirios, y de ahí que se formaron lo que hoy se conoce, bueno, hoy se conocía ahí entonces, los samaritanos. Entonces eso fue algo muy duro, porque ver que solamente la tribu de Benjamín y Judá, que era el reino de Judá, que era el sur, la capital era Jerusalén, permanecieron fieles y no fueron invadidos por el reino de Asiria. Entonces eso fue algo traumático. Saben, es traumático cuando una familia, un reino, hay separación y gente abandona a Dios. Y para ellos fue algo también realmente doloroso, porque eran también, tanto el reino del norte como el reino del sur, eran herederos de la promesa. Entonces, lo que pasó ahí con el tema de Samaria y los samaritanos fue algo verdaderamente doloroso. A partir de ahí también hubo muchas rencillas y hubo mucho, para los judíos los samaritanos no eran puros. Y para los samaritanos, por eso la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿no? Tú siendo judío me hablas a mí, se sorprendió. Esto nació aquí. Después también estuvieron las deportaciones de Babilonia. Y ahí vemos la historia de Daniel. Babilonia, el reino babilónico, entra en escena, Asirio es invadido, y sufren también mucho, porque esta vez sí que llegan a Jerusalén, es la primera deportación para el reino del sur, y además destruyen el templo en la tercera deportación. O sea, realmente dejan al pueblo judío muy, muy débil. Los deja sin murallas, los deja sin templo, siquiera el gran templo de Salomón construyó. Realmente un dolor muy fuerte para el pueblo judío. Y esto duró muchos, muchos años. Entonces, por eso Daniel, cuando leemos Daniel dice ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo llegará la liberación de tu pueblo? Etc, etc. Fueron muchos años de suplicio. Muy bien, y después del reino de Asiria, luego Babilonia, luego ¿quién viene? Luego viene el reino persa. Luego viene el reino persa y viene el rey Ciro, el gran rey Ciro. El gran rey Ciro conquistó la ciudad con mucha estrategia, no usó tanta violencia, y era un rey que verdaderamente era un ejemplo en muchos aspectos. De hecho, hay una foto que yo les quiero mostrar, no sé si me pueden ayudar por fin a ponerla, que se encuentra en el Museo Británico de Londres. Si vais a Londres, para mí una de las mejores cosas de Londres es que los museos son todos gratuitos.
Y no como aquí, porque aquí si quieres ir a ciertos museos tienes que ahorrar bastante. Y bueno, está el Museo Nacional Británico, que está muy chulo. Y esto que tenéis aquí es lo que también está escrito en Esdras capítulo 1, también Josefo, mejor dicho, perdón, lo escribe. Esto que está aquí es un cilindro en arcilla en el que el rey Ciro escribió un edicto. Y entre otras cosas, lo que está diciendo aquí es que el pueblo judío puede volver a Jerusalén y puede reconstruir el templo. Esto está considerado como ser el primer documento de derechos humanos de la historia registrado. Y lo tenemos en la Biblia también. Y aquí el rey Ciro dice, mira, el pueblo, de hecho, fíjate que en la Biblia, en Esdras, muy interesante, dice que, porque usted sabe que está escrito que Dios gira los corazones de los gobernantes. Y dice que el rey Ciro fue inspirado, increíble, por Dios y mandó al pueblo judío, abrió la puerta al pueblo judío a que pudieran volver y reconstruir su templo. Y de ahí viene pues, el profeta Esdras, que volvieron, reconstruyeron el templo, luego hizo un llamamiento a volver a la ley, y luego Nehemías reconstruir las murallas. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pasa esto, ¿vale? Llega el rey Ciro, dice, mira, aquí hay derechos humanos para todos tenéis libertad. El reino persa fue un tiempo de mucha riqueza, se vivía bien. ¿Saben? Hoy en día hay países que se viven mejor o peor, pero en ese momento en el reino persa se vivía muy bien. Fueron 200 años de prosperidad, de paz. Y tú imagínate la decisión que tienen algunos ahora judíos de volver a lo que es Jerusalén, que es básicamente ruinas. Es básicamente volver a empezar. Quiero que sepáis que muchos no aceptaron el llamado de volver a Israel. De hecho, según muchos historiadores, dijeron que eran pocos los que volvieron al pueblo de Jerusalén. Volviendo atrás, ¿os acordáis cómo sufrió tanto, verdad? El pueblo israelita. Y algunos ya por fin parece que plantan, ¿cómo se dice? Acaban plantados, empiezan a prosperar y no quisieron volver a reconstruir el templo, ni ninguno de los otros llamamientos, dados también por el profeta Esdras. Entonces, quiero que penséis que de alguna manera el pueblo judío, el llamamiento que hizo Esdras, muchos del pueblo judío pensaban que no eran para ellos el llamamiento. Decían, no, eso ya pasó a generaciones atrás, ya hemos sufrido mucho. Yo ahora estoy aquí en Persia, en la ciudad de Susa, que tiene playa y se vive muy bien. Y yo no quiero irme ahora a Jerusalén, que está todo, además nos tiene a los judíos muy estigmatizados. Y yo no quiero más. O sea, de alguna manera el pueblo judío había perdido un poco su llamamiento. Ellos pensaban que lo que decía Esdras y Zorobabel era para otros. No todos, pero muchos sí. Muchos sí. Y eso está registrado. Entonces, entre lo que algunos están volviendo a Jerusalén, se reconstruye el templo, Esdras está haciendo un llamamiento a que la gente vuelva a vivir la ley judía, la ley de Moisés, a arrepentirse de sus pecados. En este momento se encuentra Esther. ¿Y a que no sabéis dónde estaba Esther? ¿Estaba en Jerusalén, Esther, o estaba en la ciudadela de Susa? Estaba en Susa. Quiero decir, Esther no aceptó la invitación del profeta Esdras de volver a la ciudad de Jerusalén. No quiero denigrar la persona de Esther, pero simplemente un hecho. No de decir por qué no decidió, porque no le apetecía, estaba cansada, o porque no tenía al pueblo judío en su corazón. No es algo que vamos a decir, pero desde luego podemos decir que no estaba en Jerusalén, estaba en la ciudadela de Susa. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Saben ustedes la historia un poquito de Esther, pero para hacer así un poquito de rápido, pasar la historia, Esther se convierte en la reina del imperio persa. No es poca cosa, ¿eh?
la reina del imperio persa, el mayor imperio que había en el momento. Se convierte en la reina. Y hay un edicto por parte del rey Asuero, que era de la época, que dice que, todos los judíos hay que exterminarlos. Y no solamente los judíos en la ciudadela de Susa, sino en todo el imperio. O sea, el futuro del pueblo de Dios estaba para abajo, sentenciado. La promesa que Dios le dio a Abraham de tu simiente. Claro, si matas al pueblo de Israel, la promesa que se le dio a David, tu herencia heredarás este trono para siempre. Satanás iba a por la promesa que se le dio, quería romperla, quería cortarla. Y de ahí este edicto. Entonces, ¿qué ocurre? Que estaba el primo de Esther, que era Mardoqueo, que era el que había siempre cuidado de ella. Él fue que la metió un poquito en el tema del palacio y todo eso. ¿Qué pasó con Mardoqueo? Que él le avisa a Esther de esto. Y es lo que vamos a leer todos juntos ahora. Así que ya que estamos un poquito en contexto con todo, ¿qué os parece si leemos el libro de Esther, capítulo 4, si me podéis acompañar con vuestras Biblias? Esther, capítulo 4. Así que vamos a leer el capítulo y luego vamos a desmenuzarlo un poquito. Si los tenéis, me podéis decir un sí, lo tengo, amén. Hay una mezcla. Dice Esther, capítulo 4, versículo 1. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. Quiero decir, aquí Mardoqueo se ha enterado del edicto del rey Asuero. Se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado el reino. Vamos a repetir ese versículo. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa
y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu escritura revelada a nosotros. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la ciudadela de Jesús hace tantos años, Señor. Señor, tu mano es tan visible en ese libro, Señor, tu gracia, tu misericordia. Tú eres tan bueno, Señor, tú eres un Dios que promete y cumple, un Dios que guarda sus promesas, un Dios que cuida de su pueblo. Te pido, Señor, que seas tú hoy hablando a cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces Mardoqueo está muy mal. Mardoqueo lo está pasando muy mal porque el pueblo de Israel muere. El pueblo de Israel tiene un edicto y todos van a morir. Y se lo dice a Esther. Y Esther siente un gran dolor, o sea, al ver al Mardoqueo que está mal, antes de saber por qué está mal, siente un gran dolor y dice, y le manda vestidos del palacio. Es como que quiere negar y olvidar ese gran dolor. Es como que quiere negar que Mardoqueo está mal. Uy, ¿estás mal? No, no puede ser, ponte esto. Tómate esto, como la madre, cuando el niño está mal y ya rápido hay que darle algo. Pues un poco esto parece el proceder de Mardoqueo, el primo, con Esther. Y Esther, cuando ya sabe de la muerte de su pueblo, en el versículo del 5 al 9, del capítulo 4, podemos ver que Esther es llamada a ver. O sea, parece ser que de alguna manera lo está negando, pero al fin y al cabo es como que se le arrastra, se le dice, no, tienes que saber, y se le dice todo lo que está pasando. De alguna manera, el Espíritu Santo a Esther le muestra cómo está la iglesia. Le muestra la realidad, aun cuando Esther quizá de primera no lo quiere ver, es algo innegable, es algo que va a pasar. Y a mí me parece esto muy interesante, porque de alguna manera a veces pensamos como que Dios nunca nos va a incomodar. El Espíritu Santo no es el señorío del Espíritu Santo, y claro que está el señorío del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también nos convence a veces de pecado, nos convence de cuando las cosas van mal. Y la iglesia, el pueblo judío, estaba mal. De alguna manera, Esther no pudo girar la cara, sino como que el Espíritu Santo de alguna manera le coge la silla y le enseñó exactamente cómo estaba la iglesia y lo que estaba sucediendo. ¿Y cuál fue la respuesta de Esther? ¿Cuál fue la respuesta de Esther? El pueblo está mal. España no va bien, España va mal. La iglesia va mal. Hay un problema. Hay esto, hay lo otro. El pueblo de Israel, hay este edicto, nos van a matar a todos. Esther se distancia del pueblo y dice, no, pero es que tú no sabes lo que esto me va a costar a mí. O sea, el costo personal distancia a Esther del pueblo de Israel. Yo no sé, Esther no tenía padres. Lo crió su primo, Mardoqueo. Seguramente Esther tuvo una infancia muy dura, tuvo un pasado muy duro. No las pasó bien Esther tampoco, a lo mejor en Susa. Pero en este caso está diciendo, esto a mí me va a costar mucho. O sea, es como que está negando lo que les pasa a los judíos, como diciendo, no, eso está pasando a vosotros, a mí esto me va a costar mucho, yo ya soy persa. Yo me escondo en la cultura persa, me escondo en el palacio con los trajes, los eunucos, las doncellas, y dice, la iglesia está mal, pero es que a mí, si yo voy a hacer algo, a mí me va a costar mucho. Es muy fuerte. Ya no es que Esther no quiera ir a reconstruir el templo o a volver a la ley o luego a reconstruir las murallas, no es eso. Es que no quiere salir del palacio.
Quiero decir, llega un momento en el que ni siquiera se distancia con el pueblo judío, es como que el judío es otra cosa. Fíjase que pasaron ya unos años de Esther en la ciudadela de Susa y ella había negado su identidad judía por orden de Mardoqueo, que le dijo, Esther, no reveles que eres judía. De alguna manera ella ya había olvidado quién era, su misión, y que ella también era judía. Y yo quiero que nos detengamos, por favor, en el versículo 13 y 14, porque son en estos dos versículos cuando Dios despierta en Esther, en su corazón, el llamado. Dios recuerda a Esther lo que había olvidado, le recuerda la misión. Así que, ¿qué tal si lo vamos a leer otra vez? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo tiene? 13 y 14, sí. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Amén. Entonces, de alguna manera se podría decir que Mardoqueo le dice tres cosas, o Dios le dice tres cosas a Esther. Número uno, Esther es judía. Esther no es persa. Mardoqueo le dice, no pienses que a ti te pasará algo distinto a diferencia de cualquier otro judío, porque estés en el palacio. A Esther se le recuerda que ella es judía. Quiero decir, lo que le pasa al pueblo, le pasa a ella. No te pienses que a ti te va a pasar otra cosa, le está diciendo. ¿Sabes? El diablo va por la iglesia y va fuerte. Y no nos podemos pensar que porque seamos judíos, porque seamos persas, vivamos en una casa, tengamos eunucos y doncellas, que yo creo que aquí nadie tiene eunucos y doncellas. Pero no podemos pensar que porque seamos parte de una cultura, el diablo no nos va a tocar. A veces nos escondemos en nuestro bienestar, en nuestros palacios, y decimos, uy, ya estoy bien, yo aquí estoy seguro. Y lo que le está diciendo Mardoqueo dice, para nada, el diablo va por ti también. Y que sepas que si no, tú perecerás y la casa de tu padre perecerás. Así que número uno, ella es judía. Esther tuvo que recordar su identidad no individual, no personal, sino su identidad como pueblo. Ella era judía. Y eso es algo que Dios despertó en su corazón. Lo primero, ella era judía. Ella formaba parte de la promesa, formaba parte del cuerpo. Punto número 2. Es un privilegio el poder servir, el poder formar parte de la misión que tiene Dios con su pueblo. Por eso le dice a Amán, si no lo haces tú, se hará de otra manera. No pienses que porque no lo hagas tú, alguien se va a morir de hambre o el edicto se va a cumplir. Si Esther hubiese decidido no hacer nada, otra manera hubiese hecho Dios para salvar a su pueblo. A lo mejor, yo qué sé, la mataban a Esther y ponían a otra reina. No lo sé. Pero otra manera Dios hubiese hecho para salvar a su pueblo. Entonces, el coste personal, y a veces nos ponemos como, no sabe, nos ponemos protagonistas de nuestra propia historia, y es que no somos protagonistas. Y no entendemos que es que aquí es una historia del pueblo de Israel. ¿A vosotros os parece Esther una héroe? Sabiendo que no estaba en Jerusalén, estaba en Susa, y luego diciendo, bueno, voy a salvar a mi pueblo porque si no me muero yo. Quizás no es la idea de héroe que todos tenemos, pero de alguna manera debemos entender que es un privilegio. Es un privilegio. Si no lo haces tú, lo hará otro. Te lo pierdes. Ya no es solamente ahora que tienes que entender que formas parte de un cuerpo, sino que si tú te distancias del cuerpo de Dios por el coste personal, que te va a costar, es que yo no puedo hacer esto por la iglesia, no puedo hacer esto por el pueblo judío, porque me va a costar esto y lo otro. Que sepas que te estás perdiendo un privilegio.
y lo va a hacer otro. Y lo va a hacer otro. Y a mí, una cosa que, disculpad el lenguaje así joven, o por lo menos noventero, una cosa que me flipa es cómo Dios se acuerda de Esther. Y por eso quería repetir ese versículo. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado? Quiero decir, a lo mejor Esther se olvidó de que era esta judía, pero Dios no se olvidó. Dios no se olvidó del plan que mira, Esther a lo mejor rechazó ir a Jerusalén, rechazó salir del palacio, pero Dios estaba ahí. Es como que la gracia de Dios persiguió a Esther para que formara parte de su plan. ¿Sabes? Dios quiere que formemos parte de su plan. A veces nos olvidamos, a veces no estamos donde tenemos que estar. ¿Nos pasa? Nos pasa. Pero Dios aún así nos quiere poner en el carril. Y Dios así nos recuerda, oye, para esta hora, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado? Es impresionante, es impresionante. Dios le recuerda la misión a Esther cuando hay personas que estaban construyendo un templo, personas que estaban haciendo sacrificios, vendiendo cosas, yendo a Jerusalén, embarrándose, peleándose, luchando contra, porque había derechos humanos, pero había mucha gente que se levantó en contra de los judíos. Mucha calumnia, mucha mentira, mucha manipulación. Y había gente que lo estaba pasando mal, día y noche, pasando a lo mejor frío. Y Esther en su palacio, y aún así, Dios va y le recuerda el plan que tiene con ella. ¡Wow! Y eso nos pasa a todos a veces. No estamos donde tenemos que estar y aún así la misericordia de Dios nos recuerda que somos iglesia, somos uno y que Dios cuenta con nosotros. Que es un privilegio. A mí me parece de verdad tan bueno Dios. Tan bueno como Dios recuerda a Esther que para esta hora hemos llegado. Y yo quiero que pasemos ahora a un tiempo de reflexión, de oración. Fíjate, la Biblia nos dice cómo Esther hizo ayuno 3 días, cogiendo fuerzas para ir entre la presencia del rey. Y luego si lo lees es que es de película, porque lo va posponiendo todo. Pero yo quiero que pasemos a un tiempo así de oración, de reflexión. Vamos a poner una canción y quiero que cada uno de nosotros pudiésemos recordar, que Dios nos recuerda a cada uno lo que sea que nos tenga que recordar. ¿Qué os parece? Lo voy a pedir que podáis cerrar los ojos conmigo. Gracias, Señor.